Amigos y hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Dios me los bendiga, donde quiera que estén. Gracias por estar en este canal donde juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy es enseñanza para los hijos. El deber de un padre o madre puede ser una tarea difícil y exigente, pero son una de las cosas más plenas y compensadoras que podamos llegar a ser. Dios tiene mucho que decir acerca de la manera de cómo criar exitosamente a nuestros hijos, para que sean hombres y mujeres de Dios. Lo primero que debemos enseñarles es la verdad de la palabra de Dios y ser un buen ejemplo al comprometernos con Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice así la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Querido amigo y hermano, como cristianos, como hijos de Dios que nos congregamos en una iglesia, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos e hijas en estos tiempos? Porque hay un mandamiento de Dios para el hombre en estos tiempos, que debemos de repetirles y hablarles a nuestros hijos e hijas, estando en la casa y andando por el camino. Es muy importante enseñarles qué es lo que hemos aprendido de Dios. Para eso les voy a invitar a que vayamos en Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento mutuo en Cristo es un principio espiritual general que debe aplicarse en primer lugar a la familia cristiana. Como cristianos, nosotros debemos de someternos unos a otros en el temor de Dios. Pero lamentablemente no pasa como Dios lo quiere en esos tiempos. No hay sometimiento unos a otros. El cristiano se la pasa peleando con el esposo o con la esposa. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Porque todo lo que hacemos, nuestros hijos e hijas se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Pero para eso Dios nos está pidiendo que debemos de someternos unos a otros en el temor de Dios, para que también aprendan nuestros hijos qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros buscamos a Dios. Pero también hay cosas que también debemos de enseñarle a nuestros hijos. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Sino exhortándonos, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Se ha preguntado usted, querido amigo y hermano? ¿Usted se congrega constantemente en su iglesia? ¿O es usted una de las personas que se congrega de vez en cuando? ¿Que no le importa a usted congregarse con los hermanos de la fe? Es muy importante que entendamos, que comprendamos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque como yo les decía, nuestros hijos se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente le obedecemos al Señor,
Porque lo que quiere el Señor es que le enseñemos, que le repitamos a nuestros hijos de lo que estamos haciendo, de lo que hemos aprendido de Dios. Pero también nos pide también el Señor que le demos los diezmos y las ofrendas. También, ¿usted le ha enseñado a sus hijos a dar sus diezmos y ofrendas? ¿O es usted que le aconseja usted a su hijo, no lo des, hijo, porque lo necesitamos ese dinero? Pero la palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 3 y versículo 8, dice así la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El hombre siempre le ha fallado a Dios, siempre le ha robado a Dios. Pero gracias a Dios, querido amigo y hermano, hemos sido bendecidos en gran manera. Tenemos vida, tenemos trabajo, tenemos a nuestros hijos, tenemos nuestra familia, y entonces es una bendición tan grande y hermosa que tenemos en Dios. Pero para eso nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que es necesario dar nuestros diezmos y ofrendas para que también nuestros hijos aprendan lo que estamos haciendo. Y por último dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Querido amigo y hermano, no deje de instruir a su hijo. Háblales de la palabra de Dios. Enséñale la palabra de Dios. Enséñale qué es lo que usted ha aprendido de Dios. Porque con el tiempo, yo sé que usted me dirá, pues el niño no entiende, no va a comprender, o tal vez el niño se va a alejar en los caminos del Señor. Pero dice aquí la palabra de Dios, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todo lo que usted le ha enseñado a ese niño o ese hijo, no se apartará de él. No se apartará de lo que usted le ha enseñado, ni el ejemplo que le ha dado usted. Por eso, querido amigo y hermano, usted sígale enseñándole a sus hijos, porque solamente así llegarán a ser hombres y mujeres de Dios. Pero es necesario enseñarles la verdad de la palabra de Dios y ser un buen ejemplo al comprometernos con Dios. Gracias, queridos amigos y hermanos, que Dios me los bendiga.